como bien decías, Pistorius tiene una figura central, ¿no? El otro punto fundamental que quiero hablar contigo es lo que está sucediendo sobre el control de la narrativa aquí en Europa, sobre todo para intentar defender esos intereses de la OTAN en el entorno europeo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hay un entorno de control informativo? Bueno, hay un control de censura institucionalizado que algunos llevamos ya denunciando desde hace mucho tiempo y que pues este pasado fin de semana pues ponía un poco sobre la mesa el diario El País, ¿no? Con ese especial el día del domingo, donde nos planteaba que había una guerra híbrida de desinformación que obligaba a la Unión Europea a actuar para defender su propia soberanía nacional o su propia soberanía supranacional, podríamos decirlo. Esto es una gran mentira, es una gran falacia. Se intenta luchar contra la desinformación creando más desinformación, con lo cual al final el ciudadano no sabe muy bien dónde está. Es decir, la Unión Europea y sobre todo la alta burocracia europea lo que está haciendo es responder a los intereses de Estados Unidos, a los intereses de la OTAN, si queremos decirlo desde un punto de vista más amplio, sacrificando en buena medida esas soberanías nacionales. Y esto lo hemos ido viendo, sobre todo con respecto a la guerra de Ucrania, con las sanciones occidentales y sobre todo también con la situación económica que están viviendo muchos países, entre ellos Alemania. De esto el ciudadano se ha dado cuenta, es evidente, es algo que es constatable, que se puede tocar, que ningún gran medio de comunicación lo puede negar, y entonces la solución de los poderes tanto corporativos como sobre todo estatales es, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a intentar modificar ese contexto para que nadie se pueda salir del círculo de pensamiento, ¿no? Entonces, el domingo, el diario El País avanzaba una noticia que yo creo que ha pasado un poco desapercibida, pero que es muy importante, y es que Bruselas ultima un escudo, dicen ellos, contra los bulos y las noticias falsas, y que también quieren detectar determinados actores internos que quieren desestabilizar Europa. A mí me gustaría poner el centro en esta cuestión porque la falacia proviene precisamente de este origen, ¿no? Es decir, el que defienda las soberanías nacionales dentro de Europa, el que defienda que tiene que haber una separación de poderes, que hay que huir de la injerencia extranjera, que tenemos que conseguir que los europeos sean los dueños de su propio destino, eso para la Unión Europea es desinformación. Es desinformación porque en realidad es la Unión Europea quien no está trabajando para proteger la verdad. Los supuestos bulos se están contrarrestando con más desinformación, con mentiras oficiales. Entonces, cuando ahora nos presentan este escudo contra la desinformación, hay que navegar un poco, hay que rascar, y cuando uno rasca se da cuenta de que en realidad esto no lo va a hacer ningún organismo independiente, sino que son una serie de medidas que se van a poner en marcha a través de la red europea de verificadores, esas agencias de fact-checking, que todas dependen de una institución que se llama el Poynter Institute y que está financiado fundamentalmente por la Open Society, George Soros y por la propia OTAN. Es decir, esto es documentación y es información pública. Cualquiera que desee comprobarlo puede ir a la página web del Poynter Institute y verlo. Y además todo esto va a estar dirigido desde una unidad de inteligencia que depende del gabinete de Borrell, ahora de Katia Kallas, que se llama EU versus Disinfo, que es una plataforma especializada lanzada tras la operación, sobre todo tras el referéndum de Crimea, que algunos consideran que fue una anexión ilegal en el año 2014, y que se puso a trabajar sobre todo en este sentido, ¿no? Todos ellos dependen de otra unidad. Esto es como las muñecas matrioscas, una está metida dentro de otra, dependen de una unidad que se llama el Grupo de Trabajo East Stratcom, que es un equipo de especialistas con formación sobre todo en el ámbito de la comunicación y del periodismo y las ciencias sociales. Es decir, estos supuestos verificadores lo que son en realidad son propagandistas del régimen, y cuando uno accede a su propia página web y accede a analizar cuáles son sus mensajes, ellos mismos confiesan que su trabajo en realidad es defender una narrativa que promueva las decisiones que toman los líderes de la Unión Europea. Esto no es democracia, esto no es defender la verdad. Es decir, ponerse de rodillas frente al líder es la antítesis de la democracia. Y defender la soberanía europea debería pasar precisamente por tener en cuenta cuáles son las necesidades de los ciudadanos de todos los países europeos y huir un poco de esa amalgama de intereses que nos presentan ONGs y think tanks de corte atlantista, con los cuales uno puede estar o no de acuerdo, pero desde luego que las decisiones no se toman en Europa. Parece ser que va a ser esta la vía que escoja la Unión Europea para ir modificando el relato. No olvidemos que en las pasadas elecciones europeas la compañía Meta, la compañía antes conocida como Facebook, participó con la Comisión Europea a la hora de modular determinados mensajes. En Reino Unido se está persiguiendo a gente, se está sancionando a gente por delitos de opinión, ya no de odio, sino de opinión en las propias redes sociales. En Alemania estamos viendo cómo intentan ilegalizar a Alternativa por Alemania, ese partido que también puede poner en tela de juicio todo el discurso europeo.
Y también, a nuestra manera, pues en España, Sánchez intenta arrimar el ascua a su sardina con esa normativa que en principio pasaría solo por retirar la publicidad de determinados medios, pero que quieren ir un poco más allá para modificar el relato. Yo siempre lo he dicho, y con esto termino mi análisis a este respecto, las mentiras se contrarrestan con verdades. Tradicionalmente en la historia siempre ha sido así. Es decir, si alguien considera que el análisis que yo estoy haciendo aquí es un análisis incorrecto o basado en falacias, pues lo que tiene que hacer es exponer su punto de vista. No iniciar una caza de brujas y al final acabar quemando a Lorenzo Ramírez o a José Bittner o al que sea en la hoguera de las vanidades, José Antonio. Bueno, parece que vamos a seguir viendo ese movimiento.